Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda nuevamente desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Le agradecemos a nuestro Padre Celestial porque en su infinita misericordia hizo provisión para que nuevamente iniciemos el estudio de la lección número 6 de esta semana, titulada Victoria en el desierto. La cita bíblica para memorizar la encontramos en Lucas capítulo 19, verso 10, un texto bastante conocido que dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La lección del día de hoy, domingo 31 de enero del 2016, se titula Emmanuel al rescate. Así que para comenzar vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos dirija en este estudio y que sea Él quien ponga las palabras en nuestro corazón para que esto nos ayude a nuestro crecimiento espiritual. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, alabado y bendito sea su santo nombre, porque grande es su misericordia para con nosotros. Oh Dios, le agradecemos porque usted nos permite iniciar una nueva semana, escudriñando su santa palabra a través del estudio de nuestra lección de escuela sabática. La honra y la gloria sean para usted, Señor. Bendiga en gran manera este ministerio y a cada persona que nos escucha en este momento. Gracias, Padre, porque usted aún está con nosotros. Padre Santo, le suplicamos por las personas que nos escuchan, los amigos, si tienen alguna aflicción, problema, necesidad, oh Dios, que su infinita misericordia se manifieste, Padre bendito, y supla las necesidades de cada uno, según sea en su corazón, Padre. Gracias por todo, nos ponemos en sus preciosas manos, en el nombre de Jesús se lo agradecemos todo. Amén. Bien, en el estudio de hoy hay una pregunta bastante interesante, pero para responder esta pregunta vamos a leer Mateo capítulo 1 versos 20 al 23. Dice así: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, la pregunta que viene en la lección del día de hoy dice: ¿cuál es la importancia del nombre dado a Jesús? ¿Qué nombre se le dio a Jesús? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios quería estar cerca de su creación. ¿Por qué fue separada la creación de Dios de su creador? Si nosotros leemos Romanos capítulo 5 verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando habla de que el pecado entró al mundo por un hombre, ¿a quién se refiere? Se refiere a Adán. La palabra del Señor y el Espíritu de la profecía dice que Adán recibió dominio por parte del Señor cuando él fue creado. Y como él era el padre de las naciones, entonces él tuvo un dominio por parte de Dios y tenía una comunicación estrecha con el Señor. Pero a causa del pecado, esto se perdió. Y nosotros, por ser sus descendientes, somos parte de esa consecuencia, de esa desobediencia de nuestro padre Adán. Entonces, así como a través de Adán entró la muerte en nuestra vida, nosotros sabemos que Dios ama su creación, y cuando Él la hizo, nunca fue su idea que desobedeciera y que estuviera sufriendo como la estamos ahora. Cuando hablamos en el verso 14 y 15 de Romanos, que dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Bueno, acabamos de leer en Mateo: nuestro Señor Jesucristo es el que vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Adán era un hombre privilegiado antes de pecar. Sin embargo, cuando pecó, pues cayó de la gracia del Señor, y entonces él tuvo que asumir las consecuencias de su desobediencia. Pero había de venir un hombre después, el Hijo de Dios,
que se hizo carne, que se hizo pecado por amor de nosotros, por amor a nosotros. Y entonces Él iba a restaurar ese dominio que Adán había perdido. Ese dominio sobre este mundo, pero sin maldad. Ese dominio sobre su propio cuerpo sin esa debilidad en el pecado. Ese dominio de sí mismo para someterse a los principios divinos. Entonces, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Es Emmanuel. ¿Por qué se le nombró Emmanuel? Porque es Dios con nosotros. Dios quería estar cerca de su creación. Cuando el pecado entró a este mundo, hubo una separación de Dios y el hombre. No podían estar nuevamente en comunión como lo estaban antes del pecado. El pecado separó la creación del Creador. Sin embargo, viene nuestro Señor Jesucristo y cuando se le da el título de Emmanuel, que es Dios con nosotros, podemos tener a través de un hombre que dejó su divinidad, podemos tener a Dios en medio de nosotros. Pero Dios ha estado siempre con nosotros. Pero como ya hemos estudiado en otras lecciones, entendemos que nosotros siempre queremos tener algo diferente en nuestra vida para aceptar que en realidad viene de Dios. Entonces Dios había hecho provisión para que su pueblo fuera rescatado del pecado. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea de Adán, murieron los muchos, o sea hay muerte para todos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Jesucristo. Entonces, a través de la gracia, nosotros podemos vivir en Jesucristo. ¿Para qué? Para no morir eternamente. Esta es la unión que vuelve a lograr nuestro Padre Celestial a través de la vida de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el segundo punto que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor de por qué o para qué vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo? ¿O por qué se titula nuestra lección Emmanuel al rescate? Si nosotros leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 10, que es nuestro texto para memorizar de esta semana, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos por causa del pecado. No importa cuán bien se viva en esta vida, estamos perdidos sin Dios. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que hizo Emmanuel? Vino a buscar y a salvar lo que ya estaba perdido. Entonces, nosotros debemos de entender que nuestro Padre Celestial, en su infinito amor, nunca ha sido como Satanás le ha querido mostrar al mundo, que es un Dios tirano, que es un Dios que exige, que prohíbe y que no deja ser felices y que castiga. No, es un Dios de amor que está tratando de mil formas hacernos entender ese amor. Incluso no escatimó y envió a su propio Hijo. ¿Para qué? Para rescatarnos, para buscarnos, para salvarnos, porque estábamos perdidos. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, verso 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros hablamos de un cordero, si remontamos, vemos los sacrificios que se hacían antes. Bueno, cada que los hombres, Adán y todos los patriarcas, Abraham, Noé, Jacob, todos ellos presentaban sacrificio delante del Señor a través de un animalito, dice el espíritu de profecía que esto simbolizaba que nuestro pecado nos hace como si nosotros derramáramos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando nosotros lo confesamos y lo presentamos como una ofrenda de humildad delante del Señor, es así como eso recordaba la unión que existía entre el Creador y su creación. A través de un corderito inocente que era sacrificado en ese entonces, era un simbolismo nada más de lo que iba a suceder cuando viniera nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros vemos que si ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre de los animales no quita el pecado del mundo. Era un simbolismo de lo que iba a acontecer. Pero esto
tendría que ser así para cumplirse la salvación del mundo perdido a través del derramamiento de sangre del Hijo amado de nuestro Padre Celestial. Como tercer punto, cuando hablamos de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, también nos enseñó justicia y juicio. Y Él nos enseñó que Él trae juicio para todos nosotros, para todo el mundo, trae justicia también. Él era justicia, Él era juicio, porque entre el pecado y el bien hay una enemistad que Dios declaró. Si recuerdan en la lección de la semana pasada, vimos un poquito, cuando hablamos de la controversia, es la enemistad que existe entre el bien y el mal, entre la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y la mujer que simboliza la iglesia de Dios, la iglesia remanente, la iglesia fiel del Señor. Entonces, si leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 9, verso 39, dice: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven, sean cegados. Pareciera ser que esta palabra es confusa, pero cuando Él habla de juicio, nosotros en este mundo podemos ser engañados y a veces creemos que un juicio es una condenación total, pero no existe algo injusto. Cuando se habla de juicio, se habla de hacer justicia. Entonces, cuando dice para juicio he venido yo a este mundo, es porque el Señor tendría que poner orden a todo lo que se estaba llevando a cabo en este mundo, para que la humanidad comprendiera que no es parte de este mundo, que fue arrancada del seno de Dios, que fue separada por causa del pecado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos cegados por todo lo que nos rodea este mundo? Pensamos que Dios es malo, que Dios nos prohíbe divertirnos o ser felices. Por eso dice que para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Habla de conocimiento. Si nosotros nos sentimos más sabios que el Señor, vamos a ser cegados. Pero si nosotros con humildad aceptamos que necesitamos el conocimiento para perfeccionar nuestra vida, Él nos dará la sabiduría para entender su palabra y así caminar por el camino correcto. Entonces, cuando viene y trae juicio, su único propósito es destruir el mal. Y si nosotros leemos Primera de Juan capítulo 3 verso 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero igual, al deshacer las obras del diablo en nuestra vida, es destruir al mal. Al final sabemos que le dará para que él permanezca muerto eternamente. Pero mientras ahora él gana en nuestra vida si nosotros decidimos por él. Dios envió a su Hijo único para salvarnos. No habría otra manera. El espíritu de profecía, si nosotros leemos el libro Exaltad a Jesús en la página 18, nos dice que nosotros no podemos tener a otro sumo sacerdote como el que nosotros tenemos hoy. Y lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es este mediador? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Por eso se titula en nuestra lección Emmanuel al rescate. Dios en su Hijo vino a rescatarnos de la muerte eterna. No solo a uno, no solo a Adán, no solo a los patriarcas, a todos. Mientras nosotros permanezcamos en obediencia, Él es fiel y justo para recompensarnos por todo lo que nosotros hagamos, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo era el segundo en autoridad después de nuestro gran legislador, que es el Dios Todopoderoso. Y Él sabía que únicamente su vida podría ser suficiente para rescatar al hombre caído. Su valor estaba tan por encima del hombre como su carácter, que era noble, es inmaculado. La posición de nuestro Señor Jesucristo como comandante de las huestes celestiales se encuentran por encima de nuestras obras. Él es la imagen expresa de su Padre. Y Él lo dijo en los evangelios: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. No solo tiene rasgos externos, sino su carácter perfecto es el reflejo mismo de su Padre.
La sangre de los animales no puede satisfacer las demandas de Dios como sacrificio expiatorio por la transgresión de su ley, por los pecados. La vida de un animal no es de validez suficiente como para absolver o pagar la cuenta a causa del pecado. No se puede constituir un rescate por el pecado a través del derramamiento de sangre de animales. Pero Dios podía aceptarlo únicamente como una representación, como un simbolismo de la verdadera ofrenda que era su Hijo mismo. Nosotros no podemos pagar nuestra culpa, nuestra condición pecaminosa, nuestra condición de humanidad caída. Es una ofrenda imperfecta delante del Señor. Entonces, un sacrificio expiatorio de menos valor, mucho menos va a lograr un efecto en nuestra vida. Pero Dios hizo al hombre perfecto y recto, pero después de la transgresión, ningún sacrificio del hombre podría ser aceptado delante de Dios. Cuando nosotros somos imperfectos, no importa cuánto hagamos, no ganamos absolutamente nada delante de Dios, porque Dios es perfecto en la máxima autoridad. Entonces, el divino Hijo de nuestro Padre Celestial era el único sacrificio de valor suficiente como para satisfacer ampliamente las demandas de la ley perfecta de nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso se tomó a él como cordero para presentarse en sacrificio vivo, y así nosotros obtuviéramos el perdón de nuestros pecados. No hay otro nombre, dice la palabra del Señor, no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo más que el de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Review and Herald del 17 de diciembre de 1872, el sacrificio infinito que Cristo realizó voluntariamente en favor del ser humano sigue siendo un misterio que los ángeles no pueden comprender completamente. Nosotros tampoco. Si los mismos ángeles no pueden comprender, nosotros tampoco podemos comprender. Pero podemos aceptarlo, podemos obedecer ahora, y de esta manera vamos a valorar ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Padre Celestial. Nosotros sabemos que por más que nosotros nos esforcemos, no seremos buenos delante del Señor si no es en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no puede haber derramamiento de bendiciones, no puede haber salvación por parte de nuestro Padre Celestial hacia nosotros sin antes pedir por nosotros para así ser limpiados con su sangre preciosa. Y nosotros sabemos que la transgresión lo que produce es una separación espantosa entre el Padre y el hombre, entre el Creador y la creación, entre el Creador y la criatura. Dios mismo se comunicaba con Adán antes de su transgresión, pero después de su transgresión, Dios se comunicaría con el hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo y los ángeles. Eso lo describe la historia de la redención en las páginas 51 a las 53. Entonces nosotros así podemos entender un poco sobre cómo nuestro Padre Celestial hizo provisión para nuestra caída. Les voy a compartir otro pequeño párrafo del Espíritu de la Profecía que dice: ese sacrificio sería de suficiente valor como para salvar a todo el mundo. Este sacrificio era de un valor tan inmenso como para hacer más precioso que el oro fino y que el oro de Ofir al hombre que lo aceptara. Si nosotros aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a ser tomados en cuenta como las obras más preciosas delante del Señor, pero necesitamos obediencia. Esta lección nos enseña, cuando habla de Emanuel al rescate, nos enseña de Dios mismo en este plan de rescate, en este plan de salvación en favor de la humanidad. Dios mismo, a través de su Hijo amado, hace acto de presencia en este mundo para dejar en claro su amor y su misericordia por su creación. Por favor, no echemos por la borda, no pisoteemos este sacrificio, al contrario, rindámonos a los pies de nuestro Padre Celestial, valoremos el sacrificio de su Hijo amado para que Él pueda galardonarnos, para que Él pueda recompensarnos por nuestra obediencia. ¿Sí? Y finalmente nosotros podemos entender que la misión de nuestro Señor Jesucristo
tuvo muchas enseñanzas en nuestra vida y nos enseñó a caminar con Dios, nos enseñó que Él era el camino que nos lleva a la salvación, nos enseñó cómo es nuestro Dios, nos reveló el amor y la misericordia de Dios, nos reveló su carácter y también nos reveló que el universo es testigo de todo lo que está sucediendo en este mundo. Dios nos pide que nuestro corazón, nuestra mente, debe de limpiarse con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos perdonados, para que esa separación que hubo en un principio sea restablecida en unidad a través de Emmanuel, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios no se equivoca en sus planes, y su plan de salvar a los perdidos sigue vigente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sigue vigente. Recordamos nuevamente, la salvación es gratuita, la salvación es gratis, como decimos, pero no es barata. La gracia no es barata. No estemos tomando como si la gracia fuera barata, una cosa barata, no, porque costó la vida del Hijo unigénito de nuestro Padre Celestial. Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les agradecemos el que nos hayan acompañado el día de hoy. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Life Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Les invitamos a visitarla para dejar allí sus mensajes, o si tienen algún pedido especial de oración, por favor déjenlo en la sección de mensajes. Si Dios nos permite, nos escucharemos el día de mañana. Les agradecemos su compañía. Que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén.